Bueno, cordial saludo, espero se encuentren todos muy bien. Vamos a dar inicio a nuestra cuarta unidad, la cual está relacionada con el derecho de propiedad intelectual en el entorno digital, o sea, en las TICs. ¿Listo? Entonces, recordarles, las TIC es el acrónimo de las tecnologías de la información y la comunicación, y el ideal es que a lo largo, pues, de esta presentación abordemos la protección de los derechos de autor en medios digitales, ¿cierto? Exploremos algunos casos relevantes en redes sociales y analicemos cómo las TIC han transformado la manera en que nosotros gestionamos y protegemos las obras en el ámbito digital. ¿Listo? En ese sentido, entonces, nuestros objetivos de la presentación son cuatro. La primera es comprender qué son los derechos de propiedad intelectual en el contexto de las TIC. La segunda está asociada a explorar las principales leyes de derechos de autor aplicables a los medios digitales. La tercera es analizar casos reales de violación de derechos de autor en redes sociales y en la web, que eso es muy común en nuestro sector. Y por último, aprender las mejores prácticas para proteger el contenido digital y los derechos de autor en plataformas en línea, ¿ok? Ahora bien, recordarles qué es el tema de propiedad intelectual. Yo sé que lo hemos abordado en diferentes presentaciones, pero pues es importante pues para lo que viene, ¿listo? Entonces, recuerden que la propiedad intelectual hace referencia a las creaciones de la mente, ¿sí? Esas creaciones es cuando o podemos encontrar invenciones, obras literarias y artísticas, también diseños, símbolos, nombres, ¿sí? Y pues otras muchas creaciones que nosotros podemos generar. Entonces, dentro de la propiedad intelectual, uno pues, de los derechos más importantes es el derecho de autor, ¿sí? Que ese es el que estamos abordando a lo largo de las diferentes unidades, pues porque es más pertinente para el sector turístico, ¿listo? Y el derecho de autor es lo que protege las obras originales de autoría, como son libros, como son canciones, como son videos, ¿sí? Programas de software, imágenes, entre otros. Entonces, ese derecho de autor es un derecho exclusivo que tiene el creador de una obra, ¿cierto? Pues para poder reproducirla, para poder distribuirla, ¿sí? Y a su vez exhibirla públicamente. Los derechos de autor no solo protegen las obras literarias, sino también obras artísticas, musicales, fotografías, audiovisuales y software. ¿Ok? Un ejemplo de ello es una canción original, ¿cierto? Un video en YouTube o una foto en Instagram. Están todos protegidos bajo derechos de autor. Y eh, ya el tema de la propiedad intelectual, pues, y por qué el tema de las TIC es importante, es relevante tener en cuenta que pues hoy en día las tecnologías de la información y la comunicación, abreviatura de las TIC, han cambiado en la manera en cómo nosotros consumimos y distribuimos contenido, ¿sí? Hoy en día las obras digitales, como son los videos, como son la música, como son imágenes, software, pueden ser fácilmente copiados, compartidos y distribuidos en plataformas, ¿sí? Como redes sociales, como sitios web, como aplicaciones. De allí, obviamente, el desafío tan grande que nosotros tenemos para la protección de los derechos de autor, ya que pues es más fácil hoy más que nunca, ¿sí? Infringir esos derechos sin el debido reconocimiento o
compensación al creador. Entonces, de ahí la importancia de ajustar o de revisar la propiedad intelectual asociada a las TIC, sobre todo, digamos, en el sector turístico, que el contenido que ustedes publican lo mueven principalmente por medio de redes sociales, ¿sí? O plataformas web. Entonces ahí es cuando vemos que si bien ustedes están haciendo uso de esos medios de promoción masivos, que hoy en día obviamente es inevitable, ¿cierto? Pero a su vez pueden que también estén ante ese gran desafío de que y ante ese gran riesgo de que cualquier persona que visite sus redes sociales o su plataforma web puede descargar las imágenes y hacer uso indebido de ellas. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, vamos a centrarnos cómo nosotros podemos proteger esos derechos de autor en el mundo digital, ¿cierto? Teniendo en cuenta que pues Internet ha hecho que hoy en día esas infracciones de derechos de autor pues sean más comunes y a su vez también complejas. Sí, pero pues también hay que tener en cuenta que existen unas herramientas legales y tecnológicas que nosotros podemos utilizar, obviamente, para poder proteger nuestras creaciones en línea. ¿Okay? Entonces, en primera instancia, uno de los mayores desafíos que enfrentan los creadores es el acceso y la distribución masiva de contenido en Internet. Eso es una realidad. Hoy en día las plataformas, por ejemplo, de redes sociales como Facebook, como Twitter, como Instagram, TikTok, ¿sí? Permiten que los usuarios prácticamente compartan fácilmente fotos, videos y pues todo tipo de contenido. Y pues esto también aumenta el riesgo de que los derechos de autor sean violados, ya sea de manera intencional o no. Entonces, aquí es, digamos, un ejemplo clarísimo, es si un usuario X, ¿cierto?, publica un video de una película sin permiso, pues está infringiendo los derechos de autor del creador de esa película, pues a veces de pronto lo hace sin querer, solamente pues una parte le llamó la atención, lo grabó, lo publicó, pero pues ahí obviamente está infringiendo, digamos, en esa normatividad. Ahora bien, hay unas leyes, ¿cierto? O bueno, las leyes como tal de la propiedad intelectual en Internet son fundamentales para que nosotros podamos, obviamente, entrar a proteger esos derechos de autor. Y pues tenemos algunas leyes de manera muy generalizada, tenemos las que inclusive las que les voy a comentar a continuación son leyes internacionales, pero sin embargo ahorita vamos a profundizar en una guía específicamente de normatividad que habla acerca para la protección de derechos de autor a nivel nacional e internacional. Entonces, dentro de esas herramientas legales que nosotros podemos contar, tenemos una ley de derechos de autor digital, prácticamente esas enfocada especialmente a Estados Unidos. Y esta ley de derechos de autor digital prácticamente lo que hace es proteger los derechos de autor y proporciona un sistema para que los titulares de derechos notifiquen y eliminen el contenido no autorizado en plataformas en línea, ¿sí? Otra herramienta legal también importante que se tiene es una directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital, eso es de la Unión Europea, y prácticamente esa directiva lo que hace es establecer como unas reglas un poco más estrictas para la protección de contenido en plataformas digitales, ¿listo? Como la obligación de que plataformas como YouTube, por ejemplo, aseguren que los usuarios no publiquen contenido sin licencia. Y otra es la normativa de la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Entonces, esta OMPI, permítame un momento, lo que hace es que establece normas internacionales para proteger los derechos de autor y asegurar que los creadores reciban compensación por el uso de sus obras pues, a nivel mundial. Entonces, también, digamos, esa específicamente la norma de la OMPI
puede regir a nivel también Colombia, teniendo en cuenta de que su alcance es internacional o mundial. Ahora bien, además de estas leyes, ¿cierto? O esas herramientas legales que les acabo de mostrar o que les acabo de explicar, también existen varias herramientas tecnológicas que ayudan a proteger los derechos de autor en línea, ¿sí? Entre ellas tenemos tres principales. Algunas de ellas de pronto ustedes las han escuchado. La primera es tecnología de gestión de derechos digitales. Normalmente tiene la abreviatura de DRM. Y estos sistemas lo que hacen es que protegen el contenido digital mediante cifrados, ¿listo? Y control de acceso. Entonces, al final lo que generan es que impiden la copia no autorizada o su distribución ilegal, pues, de esos productos, ¿listo? O de esos fotografías, videos, ese material que no debe ser, eh, que no quiere ser copiado de manera ilegal. La otra herramienta tecnológica que de pronto ustedes inclusive a veces cuando descargan material o cuando de pronto utilizan, eso sucede muchísimo en plataformas para la generación de videos, que uno hace el video, pero pues uno descarga el video con marcas de agua digital, ¿sí? Y eso también sucede con videos, con documentos y pues ya obviamente a cualquier índole que ustedes quieran utilizar, también en imágenes se utiliza muchísimo, ¿sí? Entonces, una marca de agua digital prácticamente es un código incrustado en el contenido como una imagen o un video, ¿cierto? Y que sirve para identificar la fuente original y ayudar a rastrear la distribución ilegal. Entonces, cualquier persona que quiera distribuir de manera ilegal nuestro contenido, pues va a tener la marca de agua y pues cualquier persona que lo vea se va a dar cuenta de que pues es contenido no legal, es un contenido que pues no tuvo eh, el acceso, el consentimiento del acceso o la distribución de ese contenido y pues obviamente digamos que ahí las personas pueden perder confianza en esa distribución. Y los últimos, la última herramienta, hoy en día digamos que se utilizan sistemas de monitoreo automático. Entonces, ¿qué significa eso? Plataformas como YouTube, por ejemplo, utilizan tecnologías de detección automática de contenido de derechos de autor. Entonces, aquí lo que hace es que el Content ID, que es como una identificación de contenido de YouTube, es una herramienta que pues detecta automáticamente el uso no autorizado de música o videos protegidos. Entonces, generan las alertas y pues de esa manera pues YouTube, que es una plataforma tan fuerte, tan robusta, pues evita que se haga eh, esa divulgación, ¿cierto? O eh, eh, esa reproducción de contenido que pues no está autorizado. Ahora bien, vamos a mirar algunos casos, vamos a revisar casos relevantes de violación de derechos de autor, tanto en redes sociales y en plataformas web. El ideal es que estos casos pues, nos ayuden como a entender cómo los derechos de autor se ven comprometidos, obviamente, con el entorno digital y cómo las plataformas reaccionan ante esos problemas. Entonces, tenemos el primer caso que es una infracción de derechos de autor en YouTube. ¿Sí? Que es el hecho de la reproducción de un video sin licencia. Entonces, aquí como para mostrarles o narrarles un poco el caso, eh, es que uno de los casos normalmente más comunes es cuando los usuarios suben contenido, ¿cierto? Con derechos de autor a plataformas como YouTube. Entonces, ejemplo, un canal de YouTube sube un video de una película o un episodio de una serie sin obtener los derechos de distribución. Entonces aquí los titulares de los derechos de autor pueden presentar una queja formal bajo la ley de derechos de autor digital, ¿sí? Y esto lo que puede llevar es a la eliminación del contenido y pues en algunos casos a la suspensión de la cuenta del infractor.
El segundo caso es el uso no autorizado de fotografías en Instagram. Entonces, otro caso súper común es el uso no autorizado de fotografías en plataformas como Instagram, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, imaginemos que un usuario sube una foto profesional, ¿cierto?, de un destino turístico y la publica en su perfil sin obtener permiso del fotógrafo. Entonces, si el fotógrafo descubre el uso indebido, puede presentar una queja de infracción de derechos de autor ante Instagram, pues para que se elimine la imagen. Instagram obviamente tiene algunos procedimientos para notificar y eliminar contenidos infractor y pues mediante el uso de la ley de derechos de autor digital, ¿cierto? Que es la que yo les decía que es a nivel de Estados Unidos, pues creo que también obviamente nos puede abarcar, o en su defecto leyes equivalentes en otros países. Y el último caso hace referencia a la piratería de software y música, ¿cierto? En la web, que también es un problema común. Entonces, aquí muchos usuarios normalmente descargan software o música de sitios web no oficiales sin el consentimiento de los titulares de derechos. ¿Cuántos no hemos hecho, digamos, esa mala práctica o descargamos software que nos permiten descargar contenido y pues obviamente eso viene siendo también eh, un problema, digamos aquí estaríamos utilizando contenido no utilizado. Entonces, como les venía diciendo, muchos usuarios descargan esos contenidos, ¿cierto? Sin el consentimiento de los titulares de los derechos y, por ejemplo, descargar programas de software de sitios de torrents o música de plataformas no autorizadas infringe los derechos de autor, lo que puede dar lugar pues, a acciones legales contra los infractores en determinado caso, pues si se llega a un encontrar. Entonces, son situaciones, son inconvenientes, son problemas que inclusive uno, pues por toda esta mediación tecnológica que hoy en día tenemos, acceso a diferentes redes sociales, tanto contenido digital que prácticamente sale por todo lado, tal vez nosotros lo vemos como algo inocente, pero ya digamos que a partir de lo que hemos aprendido en las diferentes unidades de este curso de propiedad intelectual, ya nos hemos dado cuenta que inclusive una fotografía, un video, una canción, un pedacito, un fragmento de una película, de una serie, ¿sí? Todo eso también, y si lo reproducimos en nuestras diferentes redes sociales, eso hace referencia a infracciones de derechos de autor. ¿Listo? Ahora bien, el ideal es que nosotros, ¿cierto? Empecemos a generar buenas prácticas que a su vez ayuden a tres ámbitos. Uno, creadores de contenido. Dos, a empresas tecnológicas, ¿cierto? Y tres, pues a usuarios que puedan de una u otra manera seguir, pues para proteger sus derechos de autor en el entorno digital. Usuarios de pronto como nosotros, ¿cierto? Que a veces de pronto de manera muy espontánea generamos contenido, pero pues que sin embargo al momento de subirlo también se ponen en riesgo. O ustedes como empresas turísticas que sí o sí deben de estar creando contenido constantemente, pues porque eso es lo que va a vender y lo que llama la atención de sus diferentes servicios turísticos, ¿cierto? Para que puedan adquirirlos. Todo depende de ese contenido, pues hay que también tener cuidado para que pues no vayan ustedes a ser víctimas de infracciones por derechos de autor. Entonces, en primera instancia, para las personas que son o empresas creadores de contenido, entonces, una muy buena práctica, como les he venido repitiendo a lo largo de las diferentes sesiones, es registrar las obras. ¿Listo? Siempre que sea posible, registre sus obras de manera oficial pues, ante las autoridades competentes. En este caso, ante la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Ok? Y la segunda buena práctica es el tema de utilizar licencias claras, ¿sí? Si desea que pues otros utilicen su contenido, que pues tampoco, que no hay problema,
deben de establecer ustedes las licencias claras que especifiquen cómo pueden usarse. Por ejemplo, bajo una licencia de Creative Commons. Ahorita les voy a explicar un poco más acerca de ese Creative Commons, Commons y donde ustedes pueden consultar y de esa manera ahí se dice, bueno, cómo quiere el acceso, restringido, abierto o abierto, pero con ciertas cláusulas. Bueno, ahí ya ahorita vamos a profundizar un poquito más en eso. Ahora bien, para buenas prácticas para las plataformas digitales. Entonces, implementar tecnología DRM, ¿sí? Que es lo que yo les decía ahorita. Las plataformas, el ideal es que utilicen sistemas de gestión de derechos digitales, ¿sí? Para proteger las obras de los creadores de contenido. Entonces, obviamente son software que se tienen que comprar, pero pues obviamente a su vez también todo lo que ustedes vayan a generar va a estar protegido a partir o gracias a esos software. A su vez es el tema de la respuesta rápida a las infracciones. Entonces el ideal es que las plataformas deben contar con sistemas para recibir y actuar rápidamente ante las quejas de infracción de derechos de autor. Entonces, al implementar tecnología DRM, a su vez nosotros digamos que tenemos la posibilidad de recibir esas respuestas rápidas a las infracciones y tomar, como quien dice coloquialmente, cartas en el asunto. Y por último, para los usuarios, dos buenas prácticas. Uno, el respeto por el contenido ajeno, ¿cierto? Los usuarios deben asegurarse de obtener permiso o, en determinado caso, utilizar contenido bajo licencias que permitan su uso. Y en segunda instancia, pues utilizar o hacer uso de contenido legal. Entonces, asegurarse de descargar o compartir contenido a través de canales legales y autorizados. ¿Listo? De esa manera, pues también vamos a evitar diversas situaciones por infringir en situaciones de infracciones de derechos de autor. O también nosotros podemos evitar que nos hagan uso, ¿cierto?, de nuestros materiales o de nuestros contenidos de manera incorrecta. Ya como conclusión, importantísimo el tema de que pues los derechos de autor, como lo hemos igualmente hablado a lo largo de las diferentes unidades, son fundamentales para que nosotros podamos proteger las creaciones en el entorno digital, ¿sí? Como les decía ahorita, teniendo en cuenta esa gran cambios que hoy en día, ese gran, digamos, avance en el entorno digital, pues es imposible, ¿cierto? Que obviamente situaciones como infracciones de derechos de autor se presenten, ¿cierto? Que hagan mal uso de contenido digital, pero pues obviamente si nosotros aplicamos los derechos de autor, pues obviamente vamos a estar protegidos. Entonces las TIC lo que han hecho es eso, permitir, digamos, una mayor distribución de contenido, pero pues también han incrementado las posibilidades de violación de propiedad intelectual. Entonces, es esencial que todos los involucrados, sobre todo en el sector turístico que generan contenido constante, ¿cierto? Desde los creadores hasta los usuarios y las plataformas, pues adopten buenas prácticas para proteger esos derechos de autor y fomentar un entorno digital justo y respetuoso. Igualmente, digamos en la plataforma, así como en la unidad 3, que yo les presenté una guía para el registro de marca en Colombia, van a encontrar en la unidad 4 esta guía que prácticamente lo que hace es ofrecer información específica sobre leyes, plataformas y herramientas que ustedes pueden utilizar para proteger sus derechos de autor en el mundo digital. Entonces, como les decía ahorita, hay algunas leyes y normativas internacionales. Entre esas tenemos el convenio, el convenio de Berna, que obviamente no está acá, pero es obviamente
un referente internacional importante en donde prácticamente es un tratado internacional que establece unas normas mínimas para la protección de derechos de autor en países miembros y pues obviamente allí lo que se hace es que se aseguran que las obras de autor sean protegidas y reconocidas en todos los países firmantes. Seguido de ello tenemos esta que es la Ley de Derechos de Autor, que es la DMCA, es una ley estadounidense que pues regula la protección de derechos de autor en Internet y pues a su vez también regula la responsabilidad de las plataformas en línea, visto al respecto al contenido subido por los usuarios. Tenemos también esta directiva sobre derechos de autor en el mercado único digital en Europa. Prácticamente aquí lo que hace es que esta directiva aborda diferentes reformas relacionadas con la protección de contenido digital en plataformas como YouTube y Facebook, ¿sí? Y a su vez, pues obliga a las plataformas a bloquear contenido no autorizado. La tercera es copyright. Esta es de Estados Unidos. Esta ley prácticamente lo que hace es que regula los derechos de autor en ese país y a su vez establece qué tipo de obras pueden ser protegidas por derechos de autor, cómo se protegen y pues a su vez cómo se gestionan los derechos relacionados. Y por último tenemos la Ley 23 de 1982, aquí a nivel Colombia. Esa es una ley que pues regula la protección de derechos de autor y establece como algunas disposiciones legales para la protección de creaciones literarias, científicas, artísticas y tecnológicas. Por otro lado, pues también tenemos algunas plataformas y registros para la protección de derechos de autor. Aquí tenemos, por ejemplo, la Oficina de Propiedad Intelectual de la OMPI, ¿sí? Esta pues es una agencia de las Naciones Unidas que fomenta la protección de la propiedad intelectual a nivel internacional y pues a su vez también lo que hace es que proporciona herramientas como de registro y consulta para marcas, patentes y derechos de autor. Entonces, esa es una muy buena referente en el caso de marcas, patentes y derechos de autor. Si de pronto nosotros queremos, estamos en otro lugar, queremos salir, entonces es una plataforma muy utilizada. Tenemos también de Estados Unidos, el Copyright Office, esta prácticamente hace referencia a la Oficina de Derechos de Autor de Estados Unidos y ofrece una plataforma en línea para registrar obras protegidas por derechos de autor como música, literatura, arte. Eso es lo que nos permite esta oficina de copyright. ¿Listo? Por otro lado, también tenemos la Oficina Española de Patentes y Marcas, prácticamente con el acrónimo OEPM. Esta oficina lo que hace es que gestiona el registro de marcas y derechos de autor, pues principalmente en España. Entonces, lo que hace es que permite a los creadores registrar sus obras, pues para obtener protección legal específicamente allá. Tenemos también el Instituto Mexicano de Propiedad Intelectual. Ese es el encargado del registro de marcas, patentes y derechos de autor en México. Y a su vez tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio pues, de Colombia, que es la entidad encargada del registro y protección de derechos de autor y marcas en Colombia, como lo hemos podido ver a lo largo de las diferentes sesiones. Entonces, aquí es donde ustedes pueden encontrar los procesos o pueden desarrollar los procesos más bien para el registro de obras y el cumplimiento de las normativas de propiedad intelectual. ¿Listo? Ahora bien, algunas herramientas tecnológicas para la protección de derechos de autor. Tenemos la primera que es Contenido ID, que es lo que yo les contaba en YouTube, que tienen como esa identificación de contenido, que es una herramienta para detectar automáticamente contenido con derechos de autor. Tenemos esta que es el DRM, que es el Digital Rights Management, que es un sistema para controlar el uso de obras digitales, incluyendo la prevención de copias. El Creative Commons,
que son licencias para obras que permiten compartir y usar contenido bajo condiciones específicas. Normalmente esta Creative Commons se utiliza mucho en el ámbito académico para los documentos, los trabajos de grado, que de pronto, digamos que un trabajo de grado que no haya tenido, digamos, mucha relevancia y que no se vaya a ser publicado en otro sitio, entonces uno busca el Creative Commons con licencia abierta, entonces de esa manera el documento puede estar abierto a que cualquier persona lo pueda consultar, pero si el documento ha tenido un gran impacto y se desea publicar inédito, digamos, en otras secciones, pues lo que uno hace es que uno aplica un Creative Commons, una licencia de acceso cerrado, o sea que nadie lo puede ver. Igualmente, eso es por cierto tiempo y uno va escogiendo pues cuál es la licencia que pues más le conviene a uno, ¿listo? Entonces, eso se utiliza muchísimo en el ámbito académico. Lo mismo sucede pues obviamente para el ámbito turístico. Y la última es esta Copyright Enforcement Tools, que prácticamente son herramientas y servicios para la aplicación de derechos de autor, incluida la protección en línea. Ahora bien, algunos recursos, digamos, educativos y consultorías sobre el derecho de autor. Tenemos Grupo Academic. Acá, digamos que se ofrecen una serie de cursos y de programas educativos sobre la propiedad intelectual, incluidos derechos de autor. Y pues estos cursos son como útiles para poder entender de una manera más clara cómo proteger el contenido en plataformas digitales. También tenemos la Asociación de Derechos de Autor y Derechos Conexos, AADR, que prácticamente lo que hace es que ofrece recursos educativos y materiales sobre derechos de autor y a su vez, pues también cómo nosotros podemos proteger las obras en plataformas digitales. ¿Listo? También ofrecen seminarios y eventos sobre el tema. Y por último tenemos el Copyright Alliance, que prácticamente es una organización que lo que hace es que promueve la protección de los derechos de autor en el sector digital, entonces ofrece recursos educativos y apoyo legal a creadores y titulares de derechos de autor. Para casos de infracción y resolución de disputas, digamos que aquí hay dos plataformas. Igual, digamos que eso es susceptible, es solamente información general, pero pues aquí, digamos que se pueden consultar, al menos de manera general, en el caso de que se presente. Entonces, el ideal es con esta guía que ustedes puedan tener una información completa para que puedan acceder a recursos legales, plataformas digitales y algunas herramientas tecnológicas, pues para proteger esos derechos de autor en el entorno digital, ¿sí? Por lo que es tan susceptible hoy en día. Y obviamente desde la legislación internacional hasta herramientas específicas para redes sociales y sitios web. Ustedes pueden utilizar estos recursos para proteger sus creaciones digitales y a su vez garantizar que pues se respeten sus derechos. Además de esta guía, ustedes también van a encontrar este pequeño resumen acerca de derechos de autor, de protección de derechos de autor en medios digitales. Aquí lo que principalmente quiero resaltar es el tema de cómo ustedes pueden proteger sus derechos de autor. Ahorita se los había nombrado, pero aquí ya aparecen de manera un poco más específica, que es por medio del registro de la obra, las licencias de Creative Commons, ¿cierto? Que obviamente permiten ciertos usos de trabajo mientras se mantienen sus derechos, las marcas de agua y el tema de que ustedes hagan publicación clara de los términos y condiciones de uso en su sitio web o en plataformas de redes sociales. Eso también puede evitar muchísimo que las personas hagan uso indebido del material que ustedes proporcionan en sus diferentes plataformas o en sus medios de promoción y divulgación. ¿Listo? Que normalmente se determina como una infracción de derechos de autor en medios digitales cuando nosotros copiamos, distribuimos o mostramos una obra sin permiso, cuando modificamos un trabajo sin consentimiento, cuando usamos
obras en un contexto comercial sin autorización y cuando utilizamos contenido protegido por derechos de autor sin el permiso del titular. Entonces, aquí igualmente hay algunos recursos para la protección de derechos de autor, el Creative Commons, que pues, es una herramienta muy utilizada para el tema de las licencias y proteger, obviamente, nuestras obras y obviamente la Superintendencia de Industria y Comercio. Y pues recordarles, dentro de la importancia de esos registros, pues el tema de la autoría, digamos que eso es, el registro proporciona una prueba legal de la fecha de creación y de la autoría de la obra, por si llega otra persona diciendo, no, es que yo lo hice primero y pues ustedes lo registraron 2 años atrás, pues eso significa que ustedes tienen obviamente ventaja sobre ese proceso de creación. Derechos exclusivos, ustedes a su vez el tema del registro permite al creador reclamar daños en caso de infracción de los derechos de autor. Y por último, el tema de mayor protección. Aumenta las posibilidades de éxito en caso de litigio por infracción de los derechos de autor. Entonces, ya como para finalizar, la protección de los derechos de autor es crucial para la creatividad y la innovación en el ámbito digital. Y es importante que conozca pues, sus derechos y cómo proteger su trabajo para compartir su creatividad con confianza. Entonces, eso sería todo por nuestra cuarta unidad eh, de este curso de propiedad intelectual. Cualquier duda, cualquier inquietud, igualmente yo estoy muy pendiente. Espero que todo este material les sirvan y ustedes lo pongan en práctica para proteger todo ese contenido que ustedes constantemente están desarrollando y que obviamente hoy en día, a raíz en el marco del proyecto y de la plataforma Inversión Colombia, ustedes también puedan, digamos, proteger esas obras, esas fotografías, esos videos que pues se van a compartir por medio de la plataforma y pues de esa manera ustedes estén tranquilos y los usuarios que también puedan o los turistas que vayan a visualizar esta información pues también tengan confianza de la información que se está transmitiendo en las diferentes plataformas. Entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en nuestra última sesión, unidad número 5.